A veces el sistema genera cosas y hace cosas que cree que están bien, pero no lo están. La razón se apaga para que la emoción se encienda. Tenemos toda una industria, Julio, armada dentro de esas cuatro paredes, pensando que hacemos la obra divina. ¿Por qué la iglesia en el siglo actual o durante muchos años ha buscado inventar métodos y, ojo con esto, estrategias de crecimiento? Asumir que la vida transcurre en el templo, ignorar quiénes somos en Cristo, nos convierte en esclavos de nuestro propio criterio, de un Dios que formamos a nuestra imagen. Y se expone a escuchar cuantas cosas se le ocurra decir al predicador de turno. Y la gente que está sentada lo único que grita es amén, ignorando que lo que se ha dicho es falso. El precio de no pensar entonces es absolutamente y definitivamente grave. Esto no es ningún ataque para ustedes. Lo que queremos con todo esto, ¿qué es? Crear la conciencia de que el cristiano necesita estudiar las Escrituras. Te enseñaron a repetir sin pensar y terminaste prisionero en tu propia mente, en tu economía y en tu hogar. Mientras el sistema te vende un show corporativo y aplaudes a ciegas, la vida real se te escapa. Es hora de abrir los ojos, de tenderle una mano real al que sufre afuera y de tener compasión del líder que hoy está atrapado en la estructura. Rompe las cadenas. Esto es Mentes Secuestradas. Saludos cordiales, gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les damos la bienvenida una vez más a este espacio titulado El Camino Podcast, un lugar, un espacio digital donde hemos querido compartir con ustedes profundas verdades de las Escrituras, conociendo quién es Cristo en nuestras vidas y que pretende una vez más abrir el espacio para que ustedes puedan conocer más a fondo todo lo que nosotros tenemos en Él y cómo podemos disfrutarlo. De nuevo me acompaña mi hermano que está con nosotros en esta etapa del Camino Podcast, así que le quiero dar la bienvenida una vez más. Mauro, ¿cómo estás? Julio, un abrazo muy fuerte. Es de verdad una alegría grandiosa volverte a ver, y a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, un abrazo gigante también para ustedes. Quiero, antes de todo, hacer una pequeña aclaración. Es muy importante esto que voy a compartirles a todos los líderes, a todos los pastores de iglesias, a todas las personas que están a la cabeza de los grupos religiosos. Miren, esto no es ningún ataque para ustedes. Nosotros no estamos haciendo este programa como un medio de crítica, en ninguna manera. Les amamos. Nosotros también hacemos parte del cuerpo, ustedes también hacen parte del cuerpo. Lo que queremos con todo esto, ¿qué es? Crear la conciencia de que el cristiano necesita estudiar las Escrituras. Ustedes, pastores, líderes, como les digo, que tienen un rol dentro del cuerpo, que son muy importantes dentro del cuerpo, no se sientan en ninguna medida ni en ninguna manera atacados. Simplemente queremos compartir que cada cristiano, como les digo, tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es buscar de manera radical la naturaleza divina y ponerla de alguna manera, buscar que seamos aceptos en Él. Luego de esto, Julio, pues esta pequeña aclaración, que lo que buscamos es crecer como cuerpo, crecer como iglesia, como organismo vivo. Pues quisiera, Julio, que hiciéramos un pequeño resumen del capítulo 1, del capítulo 2, y luego entrar en este tercer capítulo que también está muy, muy interesante, Julio. Perfecto, bueno, yo hago el capítulo 1, un resumen corto, y luego tú nos haces un resumen del capítulo 2 y vamos a abrir este capítulo actual. Bueno, cuando empezamos esta temporada de Mentes Secuestradas, quisimos ver en primera instancia un capítulo al que le llamamos Anatomía de una mente secuestrada, y evidenciamos como un punto central el hecho de entender la razón versus la emoción. Lo que sucede en la mente de la persona cuando se encuentra expuesta a diferentes escenarios religiosos y cómo la manipulación emocional, ojo con esto, a veces voluntaria, a veces involuntaria, del sistema, porque hay que decirlo, a veces el sistema genera cosas y hace cosas que cree que están bien,
pero no lo están. Entonces es involuntario lo que hacen. Otros ya lo hacen voluntariamente, que esa es otra historia, que controlan de una manera ya objetiva y decidida a la gente. Eso ya es otro nivel más grave todavía. Pero como quiera que sea, la razón se apaga para que la emoción se encienda, y hablamos de cómo la persona bajo la emoción termina pensando y haciendo y reaccionando de diversas maneras ante los estímulos religiosos, por supuesto, alcanzando respuestas equivocadas y sobre todo entendiendo mal y distorsionadamente lo que en realidad su vida es en Dios. De eso hablamos en el primer capítulo, evidenciamos diferentes momentos en cuando la gente hace este tipo de cosas y cómo eso empieza a atar la mente, a secuestrarla, a llevarla a una esclavitud. Luego, Mauro, háblanos de lo que hicimos la vez pasada en el capítulo 2 de mentes secuestradas. Claro que sí, Julio. En el capítulo 2 tocamos un tema que va muy de la mano con el capítulo 1. Y el tema fue cómo llegamos hasta aquí, cómo la iglesia llegó hasta esta comprensión de lo que es iglesia, cómo nosotros llegamos a comprender y a utilizar ciertas muletillas como vamos a ir a la iglesia, dejando de lado la comprensión de que nosotros somos la iglesia. Yo soy el templo del Espíritu Santo, es algo bíblico. Usted es el templo del Espíritu Santo. Cuando usted da un paso y le dice al Señor, yo quiero recibirte, yo quiero estar en ti, el Señor le acepta. Y en esa aceptación usted entra a ser parte de ese organismo vivo. Eso lo dice Juan en el capítulo 1, a los que le reciben les da poder de hacer parte de su cuerpo. Entonces, en ese camino de cómo llegamos hasta aquí, repasemos un poco de que los primeros 3 siglos la iglesia se reunía en las casas. Era una vida muy diferente a la que tenemos hoy, ya que era un evangelio conversacional. Nos reuníamos en las casas, y digo nos reuníamos porque estoy hablando de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Se reunían en las casas, compartían, dice la Biblia, las cosas que tenían. El que tenía mucho, pues tal vez compartía mucho, el que tenía poco, lo poco que tenía lo compartía. Pero no había esos miramientos. No había de que no, es que yo tengo más que todos y me tienen que poner en un lugar especial como tal vez es hoy. Entonces, esos primeros siglos había mucha armonía, mucha camaradería entre los primeros cristianos de estos primeros 300 años. Y mire lo curioso, Julio. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no existían esos planes que tenemos hoy en día nosotros, ¿no? Vamos a hacer un domingo para ir a evangelizar. El evangelio no es un evento. Evangelizar no es un evento. El evangelio es una persona. El evangelio es Cristo. Si hacemos parte de Cristo, nosotros llevamos esa naturaleza por donde vayamos. No hay que programar un día para llevarlo. Él va con nosotros a todo lado. Entonces, esta iglesia de estos primeros 300 años era un organismo vivo que compartía en las casas, que comían juntos, que conocían las necesidades de las otras familias, que conocían las necesidades de sus vecinos, y eso hizo que la iglesia creciera de una manera increíblemente fugaz, rápido. Pero viene un emperador del cual habló Julio, que es el emperador Constantino, que dice, venga, ¿cómo hacemos para que estas personas ya yo los pueda tener un poco más en control, en cintura? Entonces inventa la figura de la iglesia, inventa la figura del templo. Entonces crea los templos y les dice, para que ustedes no sigan teniendo ese inconveniente que tienen, porque hasta ese momento la iglesia era perseguida. Constantino legaliza el cristianismo. Tal vez en otro programa hablaremos muy a cabalidad de eso, pero Constantino, rápidamente les cuento, legaliza el cristianismo y nos pone a reunirnos en un lugar especial. Y de ahí nos reunimos en la iglesia, nos reunimos allá en un templo y vamos para la iglesia. Pero eso ha traído un desarrollo de un sinnúmero de cosas que nos ha traído hasta acá, con una incomprensión en muchos otros aspectos y en muchos otros escenarios, Julio, que es necesario desvelar. Así que nuevamente, como decía al principio, queridos hermanos, pastores que les amamos mucho, ustedes tienen un rol importantísimo en el cuerpo de Cristo.
Pero hay que entender que la iglesia le pertenece a Cristo, no le pertenece al líder, no le pertenece al pastor. Y antes de Julio, de compartirte, de entregarte la palabra, quiero decir esto. Mire, yo tengo mi mano, ¿no? Pero mi mano no me pertenece a mí desde el punto de vista de que esta mano le puede decir a la otra, no, es que esta mano me pertenece a mí. La mano no es dueña de la otra mano, no, la mano es del cuerpo. Y todo mi cuerpo es un organismo vivo que todos los días tiene que funcionar cabalmente y mancomunadamente para que se den las cosas. Necesito mis piernas para trasladarme a otras partes, necesito mis manos para bañarme, para peinarme, para comer. Entonces, ese cuerpo, si actúa en conjunto, es efectivo. Si no, no. ¿Cómo llegamos hasta aquí? De esa manera, Julio, entremos en materia con el tercer capítulo. Muy bien, antes de iniciar con esta parte, quiero hacer un aporte importante de lo que tú dices. En la figura y la analogía que utiliza Pablo en Corintios del cuerpo nos permite a nosotros entender que cuando un cuerpo está sano, crece. Cuando un cuerpo está sano, todos sus miembros crecen de forma correcta, adecuada, y ojo con esta palabra, natural. Cuando un bebé nace, lo hemos hablado también, se le compra ropa y la gente que trae la ropa al bebé le compra ropa de diferentes tallas, de diferentes tamaños, para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5, 6, 1 año, porque todos asumimos que el bebé va a crecer. Está inherente en el cuerpo el hecho de que va a crecer porque se asume que es un cuerpo sano, a menos que en el camino pasen 6 meses y el niño no suba de peso, no suba de estatura, no suba de talla. Ahí recién los padres van a decir, el niño tiene un problema de salud porque no está creciendo de manera natural y hay una enfermedad o hay algo que está afectando el crecimiento. Por eso Pablo utiliza esta analogía, porque nosotros vemos que el cuerpo de Cristo, cuando Cristo vive en nosotros, somos su cuerpo y crecemos como creció la iglesia en los primeros 3 siglos de una manera natural. Luego hablaremos de por qué la iglesia en el siglo actual o durante muchos años ha buscado inventar métodos y, ojo con esto, estrategias de crecimiento. No es el tema de hoy, pero quiero dejar el abrebocas para que nuestro productor nos ayude tomando notas sobre esto porque es importante. Y ustedes, los que nos ven también, escríbanos ahí en el chat y propongan cosas que quieran que podamos compartirles. Pero el tema es que si no entendemos que no somos personas creando estrategias para que la gente venga a un lugar, sino que al portar la vida del Hijo, es natural que la gente lo vea y crezcamos como iglesia en madurez espiritual, que es a lo único que la escritura le llama crecimiento. Nunca fue el propósito de los apóstoles tener multitudes, recuerde, porque además se reunían en casas. Cuando Pablo dice a la iglesia en Galacia, eran las comunidades que había 5, 50, 80, 30 casas en Galacia, se veían entre ellos. A eso le llamamos iglesia. La escritura le llama iglesia. Así que dicho eso, vamos a entrar en materia con el tercer capítulo. Esperamos que este resumen corto les haya dado una idea o les haya recordado de lo que vimos en los primeros 2 capítulos. Así que el capítulo de hoy tiene un título muy profundo. El capítulo de hoy se titula El precio de no pensar. Tómese un segundo y reflexione sobre eso. Voy a poner un ejemplo que me viene a la mente y que ya lo hemos hablado. Cuando una persona tiene la oportunidad de decidir, había un concurso en la televisión nuestra, tal vez creo que aquí en Estados Unidos también hubo, que era el precio correcto. Y la gente tenía que tratar de acertar cuál era el precio de un producto y el que más se acercara a ese precio y a ese valor correcto se lo ganaba. Imagínese que hay una persona que está frente al auto de sus sueños, que esto es algo material y temporal, pero que nos sirve para ejemplo. Pero la persona le preguntan cuál cree que es el precio de ese vehículo y la persona sin pensar dice cualquier cosa. Cuando se ve la respuesta, por supuesto, lo que dijo no tuvo nada que ver con la realidad y por no haber pensado y evaluado antes de hablar, perdió el premio que hubiera podido disfrutar. ¿Qué pasa con las comunidades llamadas cristianas y qué impacto, por supuesto, tiene el hecho de centrarse y adentrarse en una vida religiosa
y no pensar y no tener sentido ni pensamiento crítico sobre lo que allí sucede, se dice o se hace. Háblanos de eso, Mauricio. Por lo menos introdúcenos en un elemento que pueda darnos luz al respecto. Claro que sí, Julio. Como venimos diciendo, esto ha sido un camino que se ha ido forjando durante cientos de años. La iglesia actualmente está pasando por una crisis que lleva, como te digo, muchísimos años formándose. Hoy llegamos aquí a tratar de comprender cuánto cuesta no pensar, ¿sí? Con un texto que dice Job, en donde Job le dice a Dios cuando tiene este diálogo con Dios. Quienes han leído el texto saben que Job le dice: yo hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Como cristianos muchas veces hablamos lo que no entendemos, repetimos lo que escuchamos de una manera torcida, pero ese precio de no pensar, esas consecuencias nos traen a asumir que la vida transcurre dentro de las paredes del templo. Y esa vida como cristianos, y vamos al templo y tenemos toda una industria, Julio, armada dentro de esas 4 paredes. Y esto es increíble lo que nosotros hemos hecho pensando que hacemos la obra divina. Entonces aquí hay que aclarar varias cosas. Primero, nosotros no ganamos a nadie. Hermano Julio, ¿cuántas almas ha ganado usted para el Señor? Alguna vez hace poco una persona me preguntó: hermano Mauricio, ¿cuántas almas se ha ganado usted para el Señor? Y yo le dije: 0. Uy, hermano, pero grave, hermano, porque como cristiano usted debería estar trabajando para ganar almas para Cristo. Escucha esta frase, Julio: para arrancarle almas a Satanás. Entonces tuve que decirle a esta persona: no, primero que todo, yo no le arranco nada a nadie, porque la Biblia me dice que es Jesús el que añade a la iglesia a quien ha de ser salvos. Él es el que acepta. Segundo, en ese orden de ideas, pues usted me está diciendo que yo tengo que salir a convencer a otras personas. Y hay una poesía de un poeta español que quiero citar y dice: ¿cómo vamos a hablar de nueva vida en Jesús cuando la gente allá afuera está llena de vida, de fuerza y de salud? Tienen sus propias empresas, tienen sus propios planes. ¿Cómo vamos a ir a atropellar eso? No, Cristo es otra cosa, es un ofrecimiento diferente. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida que transcurre en las 4 paredes del templo es muy diferente a la vida real. Dios nos llamó a militar como una iglesia. Mire ese término que utiliza el texto, ¿sí? A ser las personas que vamos por todos lados, por todas las calles, por donde vayamos, tenemos que mostrar al Señor. Entonces, lo primero es eso, Julio: entender, comprender que la vida no transcurre, la vida de un cristiano no transcurre dentro de las 4 paredes del templo. Va mucho más allá. El alcance de ese organismo vivo va muchísimo más allá y necesita ese organismo vivo comprender con claridad cuál es su función. Imagínate que las piernas puestas, volvemos a ese ejemplo que estamos utilizando, las piernas puestas en el cuerpo y las piernas dijeran: no, venga, pero yo ¿qué hago? Pues sí, yo sé que fuimos, las piernas dijeran: fuimos hechas para caminar, pero no, yo no quiero eso. Yo quiero ser oreja, yo quiero ser oído para escuchar, yo no quiero caminar. Entonces tendríamos un cuerpo atrofiado que, como Julio, tú bien lo has dicho, no sería un cuerpo saludable, porque cada uno de los miembros en esa analogía tiene una labor. Las manos tienen una labor, los pies tienen una labor, los sentidos tienen una labor, ¿sí? Y yo pienso en un ejemplo que alguna vez he puesto cuando comparto esto: el órgano, el sentido encargado de degustar los alimentos es la boca. Y Julio, piensa por un momento que dentro de la boca está puesta la lengua, y la lengua tiene papilas gustativas. Y las papilas gustativas están regadas, puestas en toda la lengua, desde la parte de adelante hasta la parte de atrás. Y la parte de adelante está encargada de los ácidos, la parte de la mitad, la parte de atrás del dulce. Bueno, ¿a qué voy con esto? Piensa por un momento, Julio, que tú pruebas un postre
y la boca le envía la información al cerebro, a la cabeza que interpreta, y la cabeza dice, esto está delicioso, y las piernas contestan, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que eso esté rico. Entonces la boca va a decir, pero ¿cómo pueden decir ustedes eso si ustedes son las encargadas de llevar el cuerpo a muchas partes? Pero aquí el encargado, la encargada de decir qué está rico y qué no, soy yo, la boca. No, pero no estamos de acuerdo. Entonces piensa esa falta de funcionalidad del cuerpo. ¿Sí? Otro ejemplo, Julio, otro ejemplo, que esto es chistoso, pero nos permite comprender. Los ojos. No, yo ya no voy a mirar más, porque ustedes, no, yo soy el encargado de mirar. Entonces, las manos decir, bueno, pues no mire entonces, miramos nosotras, las manos. Entonces los ojos dicen, bueno, entonces nosotros nos vamos a cerrar, y los ojos se cierran y las manos, imagínate tú empezando a tantear por ahí. No, pero ¿por dónde caminamos? No, las manos no pueden hacer el trabajo que hace el ojo. Pero un cuerpo saludable trabaja unido. Un cuerpo saludable, un organismo saludable da buenos frutos. Imagínate, y con esto termino esta serie de ejemplos. Caes al agua, necesitas nadar, porque si no nadas te vas a ahogar. Entonces los brazos dicen, no, pues ahóguense. Yo no tengo nada que ver ahí. Las piernas, no, nosotros tampoco. Imagínate un cuerpo que no quiera trabajar para sí mismo. Desafortunadamente, miren, con tristeza digo esto, esa es la iglesia de hoy. Si ya entendimos que la iglesia no es las cuatro paredes, el lugar donde nos reunimos, sino que la iglesia somos nosotros, cada miembro, cada persona que hace parte de ella, hay que comprender que la iglesia es eso. La iglesia ha llegado a comprender que yo puedo hacer lo mío, yo puedo interpretar como yo quiera, y por eso hay tantas confesiones de fe a nivel mundial. Entonces, Julio, no quiero alargarme más, esto es muy apasionante, pero la iglesia, el organismo vivo, las personas, nosotros, los pastores que nos están viendo, los líderes de los lugares religiosos, los miembros, los que se sientan en la banca todos los domingos ahí, ese es su trabajo, llegar ahí, sentarse y escuchar. Vamos a ver de qué habla el pastor hoy. Todos tenemos una gran responsabilidad de comprender, Julio, de que no podemos asumir que la vida de este organismo vivo transcurre dentro de esas cuatro paredes. Tenemos que llevar la naturaleza divina fuera de ese lugar donde trabajamos, en las escuelas, los bomberos, la policía. Tenemos que llegar a todos ellos, pero no podemos hacerlo solos. La cabeza tiene que guiar, y la cabeza es Cristo. Y todos los demás miembros, bueno, vamos a trabajar, vamos a llevar esa naturaleza, pero todos guiados por el Señor. Vuelvo y repito con el versículo que arranqué esta intervención, Julio. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Cuando llegas a algún lugar portando la naturaleza divina, portando la naturaleza de Cristo, porque vives en Él, esa naturaleza se encarga de convencer al otro, porque se equipara. Mire cómo está Julio y mire cómo soy yo. Algo me está pasando. Esta no es la vida que yo quiero. Algo está pasando en mí. ¿Por qué? Porque quien vive en nosotros convence. No tenemos que convencer a nadie, solamente vivir mostrando a Cristo. Es bien importante lo que estás diciendo, porque un cuerpo que porta vida es un cuerpo que la refleja sin que tenga que esforzarse. Por ejemplo, a un niño de 1 año o de 2 años que ya habla, cuando le dice a la mamá tengo frío, ¿quién le enseñó al niño a tener frío? Cuando el niño tomó una clase en casa para que la mamá le dijera, mire, el frío se siente así y el calor se siente así. No, eso está inherente en el cuerpo por diseño. Dios diseñó el cuerpo y equipó el cuerpo con todas las características para que el cuerpo responda en sí mismo mostrando la vida. Cuando la vida está en el cuerpo de una manera natural y saludable, el cuerpo se expresa. ¿Por qué digo esto? Porque antes de entrar al segundo punto de nuestro capítulo de hoy, hay que entender que mucho de la religión y del sistema religioso ha dañado a la gente porque cree que lo importante está
en decirle a la gente qué hacer. ¿Cómo le vas a decir a los pulmones respiren? Si los pulmones fueron diseñados para eso, lo que tú acabas de decir. ¿Cómo le vas a decir a la mano tome las cosas? Nadie dice eso, porque el cerebro envía la señal y la mano, que es la encargada de tomar las cosas, lo hará sin que le den una clase de cómo tomar las cosas. Esto es muy profundo, porque en las comunidades religiosas y en el sistema religioso se le dice a la gente qué tiene que hacer. Entonces el precio de no conocer, el precio de no pensar, es que la persona sale del templo el domingo y enseguida empieza a enfrentarse a muchos cuestionamientos durante la semana, y a lo mejor tiene un problema, y lo que la persona en la religión dice es: oh, yo me acuerdo que mi pastor me dijo el domingo que yo tenía que decir estas palabras, y las dice. O yo me acuerdo que el líder me dijo que cuando me pasara esto pusiera tal canción. A mí me pasaba, yo vivía eso. Yo mismo me autoconsolaba espiritualmente poniendo canciones melódicas para llorar, arrodillado, orando. Pero yo seguía siendo el mismo adentro. Yo seguía sufriendo los mismos problemas, y lo que la canción producía era que yo me sintiera en paz unos minutos y llorara. Pero el problema seguía estando ahí. Entonces fijémonos que el precio de no pensar es adoptar una postura, adoptar una costumbre religiosa de cada 8 días sin evaluar si lo que se dice es verdad o no es verdad a la luz de la escritura. Yo voy a poner un ejemplo que siempre pongo porque nos sirve mucho. Vamos a suponer que alguno de los que nos está viendo es un doctor y se ha inscrito en un congreso para doctores, y viene alguien muy famoso de alguna parte del mundo a dar una conferencia, y es muy importante escucharlo porque se dice que es una eminencia en el tema. Así que si yo soy doctor, pago mi boleto, me voy y me siento a lo mejor en las primeras sillas para escuchar con atención lo que este hombre me va a decir. Presten la atención al ejemplo. Y yo me siento, pero cuando esta persona se para al frente y empieza a decir diferentes tipos de cosas que no son ciertas, por ejemplo, hemos descubierto que los pulmones, al llenarse de agua, producen una presión en las manos que hace que los músculos crezcan y que la persona desarrolle más inteligencia a lo largo del tiempo. Si yo soy doctor y estoy sentado al frente escuchando eso, ¿qué va a pasar? En 5 o 10 minutos me voy a dar cuenta que el expositor está hablando cosas incoherentes, por no decir otra cosa. Cosas absurdas, cosas salidas de la verdad, cosas que van a llevar a alguien a matarlo. Pero ¿por qué yo puedo entender que esa persona está mintiendo? Porque yo conozco el tema y lo que la persona está hablando. Entonces yo puedo tener un sentido crítico y decir no. En mi mente digo, no, lo que este hombre está diciendo es un engaño y está diciéndole a la gente cosas que lo van a llevar a morirse. Pero eso solo va a suceder si yo conozco la medicina y me muevo en ese campo y escudriño, indago, investigo y leo. Eso no le sucede a la gente en promedio en el sistema religioso. Se sienta en un lugar por costumbre cada 8 días y se expone a escuchar cuantas cosas se le ocurra decir al predicador de turno. A lo mejor no es el pastor local, a lo mejor es un invitado famoso que llena multitudes, a lo mejor es un cantante que antes no era cristiano, antes era mundano y ahora es cristiano, y lo invitamos a predicar porque se convirtió de ser una persona secular al cristianismo, y ese nos va a llenar el templo. Y mire todo el problema. Y esta persona se expone al frente a decir cuanta sandez le parece, y la gente que está sentada lo único que grita es amén y aplauden, ignorando que lo que se ha dicho es falso. ¿Pero por qué no lo saben? Porque no conocen la escritura. El precio de no pensar entonces es absolutamente y definitivamente grave. Exige una respuesta. Necesitamos entender eso, porque si no, por eso es que vamos a ver comunidades que a lo largo del tiempo viven en ansiedad. Y aquí viene el otro punto, viven en necesidad. Y lo que quiero decir con el segundo punto, después de lo que Mauricio dice, es que vivir, o el precio de no saber la verdad, el precio de no entender, el precio de no pensar, es que nosotros vivimos ignorando quiénes somos en Cristo.
Parte de lo que les acabo de comentar es eso. Si yo no sé que estoy en Cristo, porque la Escritura me revela que en Cristo estoy completo, que somos real sacerdocio y nación santa, dice Pedro. Pablo dice, ustedes son nuevas criaturas. Ya nacieron de nuevo, ya sus cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ninguna condenación, dice en Romanos 8, hay para los que están en Cristo. Pero la gente se expresa todo el tiempo tratando de hacer cosas religiosas para que Dios no lo condene por lo que hizo entre semana. El precio de no pensar me lleva a mí a ignorar quién soy en Cristo y a ignorar la identidad que Cristo me ha dado ahora al vivir dentro de mí. Entonces fijémonos cómo cuando hablamos aquí de mentes secuestradas, lo único que estamos diciéndole a la gente que nos escucha y que nos ve es que si no se determinan a cambiar la manera y el modo en el que viven un cristianismo costumbrista, están condenados a ser presas de lo que otros les digan y están condenados a vivir una identidad falsa sin saber que su Salvador ya hizo todo por ustedes. Y sin saber que su Salvador alcanzó una perfección eterna que va a manifestarse en ustedes cada vez que lo vayan conociendo más. El precio de no pensar incluye además la lamentable tragedia de vivir días en temor, momentos en angustia, queriendo nosotros en nuestra naturaleza humana alcanzar a un Dios eterno sin saber que Él ya vive adentro. Mire, me viene a la mente algo que no sé si lo hablé en el primer capítulo, pero si lo hablé me disculpan, pero es que es muy cierto. Pablo dice en la Escritura, para mí el morir es vivir y para mí el vivir es Cristo. ¿Cierto? Para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Analicemos eso solo por un momento, Mauro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero alguien se enferma en la comunidad y parece ser que la enfermedad es seria, entonces todo el equipo de oración, ¿cierto? Porque yo lo viví, y todo el equipo de oración y de intercesión, ¿qué va a hacer? Clamar para que el hermano no se muera, porque nadie se quiere morir. Pero la Escritura revela que el morir es ganancia. Entonces, ¿al fin qué? A ver, ¿el morir es ganancia o no me dejen morir? Como el ladrón que se cae por la ventana y todo el mundo grita, atrapen, cojan al ladrón, cojan al ladrón. Y cuando el ladrón está en la ventana ya para caerse al primer piso, dice, sí, cójanme, 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 porque se va a morir. Entonces no entendemos el hecho de que cada palabra sin el conocimiento de Cristo trae un impacto. Yo no me quiero morir. ¿Por qué? Porque nos aferramos a la vida. Pero Pablo dice, el morir es ganancia. Entonces, así, cada cosa que nosotros hacemos por costumbre religiosa necesita ser analizada a la luz de las Escrituras y del pacto nuevo en Cristo. Porque si nosotros lo analizamos a la luz del pacto antiguo, peor aún, vamos a estar haciendo una cantidad de cosas que ya en Cristo tuvieron su fin y ahora la vida nueva cambia. Mire, es tan así que si hoy en día estuviera David enfrentado a Goliat, David le tendría que poner la otra mejilla a Goliat. Ya no lo tendría que matar, porque en Cristo todo cambió. Así que el precio de no pensar, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven, es trascendentalmente serio en la vida espiritual. Estamos hablando de la eternidad y estamos hablando de todo el diseño que Dios puso en nosotros para que pudiéramos conocerlo a través de la vida del Hijo. Entonces, Mauro, así las cosas, háblanos de otro aspecto que puede generar también el hecho de no pensar. Julio, todo lo que has compartido es un caminar por las escaleras que nos van llevando poco a poco a una mejor comprensión. Ignorar quiénes somos nos esclaviza. Julio, nos esclaviza a pensar, nos lleva a pensar erróneamente bajo nuestro propio criterio. Y frente a eso, así como tú has contado unas anécdotas, también tengo algo para contarte por qué nos esclavizamos. Porque en esa incoherencia en la que vivimos, como tú lo acabas de exponer, el morir es Cristo y el vivir es ganancia,
No, pero yo no me quiero morir. Entonces ahí hay algo de incoherencia. Yo mismo lo he pensado y eso que tú dices también lo he vivido muchísimos años, Julio. Yo llegué al templo, a un templo de orden protestante muy pequeño. Y durante muchísimos años participé de muchísimos eventos. La noche de adoración, la semana de ayuno, ¿sí? El sábado, todos los sábados ayunábamos los jóvenes. Tuve el gran privilegio de participar en un equipo de música y era un privilegio, pero mi mente estaba tan esclavizada que yo solamente transmitía la información que recibía. Pero cuando llegaba el momento de la crisis, no hay identidad, Julio. No hay identidad. Soy esclavo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de quien pienso quién es Dios. Entonces, querido televidente, querido hermano, hermana, amigos que nos están escuchando, pastores, líderes, cuando llegamos a ese punto de tener que enfrentarnos a morir físicamente, no nos queremos morir. Y como dice Julio, no, todos orando para que el Señor se glorifique. O sea, si yo me muero, el Señor no se glorifica. Uy, grave, muy grave esto. Entonces, esa falta de comprensión de quiénes somos, como tú lo estás diciendo, nos esclaviza. Y recuerdo una historia de un gran alpinista, y ese alpinista pues era uno de los mejores alpinistas del mundo, según la historia, hijo de una hermana cristiana que iba a la iglesia, y él escuchaba que la mamá repetía y repetía cosas, y él empezó a repetirlas en la misma manera, ¿no? Entonces la mamá le decía, no, mijito, tranquilo, cuando usted se encuentre en alguna condición, ore, que Dios es como Flash, el man corre y llega donde usted esté y lo salva. Tan esclavos somos de estos pensamientos que este alpinista puso en su corazón la meta de subir a uno de los montes más altos del mundo y se preparó durante meses. La historia cuenta que después de varios meses, más de 6 meses de preparación, se dio a la tarea de escalar el monte. Llegó hasta el lugar con todo su equipo de alpinismo, sus cuerdas, todo su equipo. Tal vez hay aquí alguien que nos está escuchando y va a comprender muchísimo mejor que otros, pero la historia cuenta que él empezó a subir y a subir y a subir muy temprano, pero el monte era muy alto. Entonces él clavaba todas estas herramientas y iba subiendo y la noche empezó a caer, la oscuridad empezó a caer y también el cansancio empezó a agotarlo. Y esto es algo, queridos cristianos, hermanos, amigos, que nos escuchan y que nos ven. ¿Cuántas veces usted está cansado, ha llegado a un punto en donde usted piensa y usted dice no, porque la duda lo afecta, ¿no? Venga, ¿será que yo sí soy un buen cristiano? Y si yo me muero, ¿será que yo sí me voy para el cielo? Porque es que yo tengo mis cositas guardadas por ahí. Sí, yo allá en la empresa en donde trabajo, yo tengo mis cositas por ahí guardadas. Y la frase que nos han enseñado, Julio, si el Señor viene hoy, ¿para dónde te vas? Y uno empieza a pensarla, uy, no, mejor que no venga el Señor hoy, porque si viene hoy, estoy frito. Bueno, el alpinista ya iba a llegar a la cima de la montaña. Escuchen esto. Ya iba a llegar a la cima de la montaña, pero el cansancio que nos ha agobiado a todos muchísimas veces en la vida ya estaba al límite. Clavó mal una de estas herramientas y empezó a caer. Caída libre. Bueno, casi libre, porque ustedes saben que los alpinistas tienen una cuerda que se llama línea de vida, ¿no? Entonces, después de caer por varios segundos, a una velocidad pues supremamente rápida, se tensionó la cuerda que lo sostenía y él quedó colgado como en un péndulo en la oscuridad. Era tan oscura la noche que no se veía nada, no se veía para arriba, no se veía para los lados, y él en ese afán de conquistar la meta que quería falló y estaba ahora colgado en aquella montaña. Después de varios minutos de estar ahí colgado y muy aferrado a la cuerda, ¿sí? Haciendo un péndulo para todos lados, hizo una oración que su mamá le enseñó, pero que no tenía él la comprensión de la profundidad de lo que él estaba diciendo. Entonces él, en la oscuridad de la noche, dijo: Dios, si tú realmente existes, sálvame. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos pedido a Dios?
¿Cuántas veces en momentos críticos que estamos del cuello le decimos a Dios, yo ya no puedo más, sálvame? Y déjeme decirle algo antes de continuar y de terminar con la historia. No es Dios un Dios bombero. Dios está presente en todos los momentos. Sabe perfectamente qué va a pasar mañana. Sabe perfectamente dónde va a salir el dinero del desayuno. Sabe perfectamente cómo se va a pagar la cuota de la casa. Pero mire, escúcheme esto que le voy a decir. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted entienda quién es en Cristo. ¿Cuál es su identidad como miembro de este organismo vivo? Y para terminar la historia, Julio, el hombre hace una oración que cuenta la historia que fue de la siguiente manera: si tú realmente existes, Dios, sálvame, sálvame. Si de verdad el Dios que mi mamá me ha inculcado y que me han inculcado en la iglesia existes y eres como eres, sálvame. Y hubo un silencio total. Y después de 1 o 2 minutos, una voz habló en ese silencio y le dijo al alpinista: tienes un cuchillo en el bolsillo derecho. Si crees que yo puedo salvarte, saca el cuchillo y corta la soga que te sostiene. Ok. Miren esto, hermanos y hermanas, y Julio y todas las personas. Cuando nosotros sabemos quién es Cristo y quiénes somos en Cristo, no nos importa el mañana. No nos importa lo que viene. Hay una poesía que dice: salga el sol por donde quiera, Dios me ama. Yo sé lo que es la gracia y el perdón, y su misericordia es mi canción. La voz le respondió al alpinista: si de verdad tú crees que yo puedo salvarte, saca la navaja que tienes en el bolsillo y corta la soga que te sostiene. Y este hombre, que ha sido como muchos de nosotros, yo mismo he sido así, le contestó a Dios: pero ¿cómo se te ocurre si yo quiero salvarme? O sea, yo te estoy pidiendo es que me salves. Y la voz de Dios, según la historia, le contestó: por eso, si tú crees que yo puedo salvarte, corta la soga que se sostiene. Cuenta la historia que el alpinista fue encontrado por los rescatistas al siguiente día muerto, aferrado fuertemente a la soga a 2 metros del suelo. Wow. El alpinista murió congelado porque no conocía su identidad, porque estaba esclavo de lo que él comprendía, del Dios que él tenía aquí en su cabeza, que no era Dios, era la imagen que él mismo había hecho. No tenía identidad. Hermano, amigo, pastor, Julio, cuando conocemos a Cristo, Él nos transfiere su identidad y empezamos a vivir su naturaleza. Nada es imposible, dice la Biblia. Entonces el texto adquiere la relevancia que debe tener. Comprendemos entonces por qué el apóstol Pablo, viviendo como vivió sus últimos días, no le importaba esa vida. Tengo identidad, no importa lo que pase. Yo tengo la identidad de Cristo en mí, estoy con Él y Él está en mí, no importa lo que pase. Si me muero para Cristo, y si vivo, para Cristo vivo. Entonces, Julio, asumir que la vida transcurre en el templo, ignorar quiénes somos en Cristo, nos convierte en esclavos de nuestro propio criterio, de un Dios que formamos a nuestra imagen, de un Dios que formamos desde lo que nosotros creemos, en vez de sumergirnos en esa naturaleza y decirle: quiero conocerte. Y termino con esto. Julio, no le conocemos como es porque no estamos interesados. Nos gusta esta vida, nos gusta el carro del año, nos gusta la comodidad, nos gusta cómo nos ven los vecinos, nos gusta cómo nos ven en el templo otros hermanos. Yo quiero que cuando yo llegue al templo todos digan: uy, Mauricio cuando llega al templo, mire cómo está de bien. Tantas cosas he perdido yo en mi naturaleza que hasta mi manera de orar ha cambiado. El tiempo que gasto orando lo gasto para darle gracias, para honrarle, para bendecirlo por su compañía constante, por su amor constante, por su bondad constante que nunca se acaba y de la cual hago parte ya hace muchos años, cuando Él decidió hacerme parte de su cuerpo. Wow, qué tremenda historia y qué aleccionador es eso, amados. Gracias, Mauro, por esa intervención tan profunda. Así que
Ya cerrando este capítulo, queremos recordarles, vamos a insistir en esto. Nosotros, ustedes y nosotros somos personas que necesitamos conocer a Cristo. Entendemos el hecho de que no veíamos antes a Cristo, sino que estábamos presos de un sistema. Pensábamos como se nos enseñó a pensar, actuábamos como se nos enseñó a actuar, y todo eso trae una problemática que está cambiando ahora porque Dios está permitiendo que podamos ver a Cristo y está abriendo nuestros ojos. Los invitamos una vez más a que continúen con nosotros conectados en esta temporada donde vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestras experiencias, y no solo eso, sino la luz de las escrituras y cómo es que la mente secuestrada finalmente vamos a poder ver quién la libera y lo que eso va a producir en nosotros. Gracias por acompañarnos en este capítulo 3 y les lanzo una pregunta. Mire la pregunta, la tengo aquí en producción, me la enviaron y dice: ¿es cómodo que otros piensen por ti el domingo? ¿Has calculado el precio de eso y has entendido que tal vez la comodidad de no pensar es lo que te ha traído a la vida que llevas hoy?